En la reflexión de hoy estaremos revisando parte de un versículo, parte de una frase que fue una respuesta que Jesús dio a una pregunta que le hicieron. Esto estaría en Mateo 22:37. Respondiendo Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando le hicieron esta pregunta a Jesús, le estaban preguntando cuál era el mayor mandamiento de todos. Y el Señor respondió esto que acaba usted de oír. Vamos a dejar el corazón a un lado y el alma y nos vamos a centrar en con toda tu mente. La importancia de la mente para Dios. Debemos tomar en cuenta una cosa muy importante y es que el cuerpo que nosotros ocupamos no es más que un vehículo, no es más que un medio carnal, material, para poder moverse en este mundo en el que vivimos. Y este cuerpo está justamente comandado por su centro motor, por su eh, máquina perfecta que domina todo el cuerpo, que es el cerebro, por supuesto. Pero el cerebro hay algo que lo activa, hay algo que maneja ese cerebro. Eso somos nosotros, lo que llamamos alma. Nosotros vivimos ahí en el cerebro. Y justamente por eso que el Señor pide en su primer y el más fuerte de los mandamientos que debemos amar a Dios con toda nuestra mente también. Y la importancia de la mente no solamente es por eso, sino que conforme va pasando usted a través de los distintos libros de la Biblia, usted puede ir viendo cómo es de importante nuestra mente. Y encontramos que hay un montón, hay varias cantidades de eh, enumeradas en la Biblia con respecto a la clase de mente que el ser humano tiene. Por ejemplo, tenemos la mente carnal. Esto está en Romanos 8, del verso 5 al 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Ahora, la palabra carne en el léxico griego es sark, y el adjetivo utilizado para estos versículos es sarkikos. ¿Ah? Es importante la definición de esta palabra porque nos da un mayor entendimiento de lo que vamos a tratar. La palabra sarquico significa específicamente posesión de la naturaleza de la carne, es decir, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Una mente carnal es aquella que piensa, se ocupa y medita en los deseos de su naturaleza corrompida y caída del hombre, siendo éste gobernado por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios. Y el espíritu del hombre es una persona que tiene esta mentalidad. Siempre tendrá prioridad de pensamientos y demanda todo lo que tiene que ver con sus deseos antes que con la voluntad de Dios. O sea, primero está lo que yo deseo y en segundo lugar Dios. Y no es Dios, y Dios no es eso lo que pide, es totalmente lo contrario. ¿Ah? Esto significa el ocuparse de la carne. Otro tipo de mente tenemos que es la mente corrompida. Esto en Tito capítulo 1 verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompido es descompuesto, infectado, corrupto,
contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Este tipo de mente es similar y comparada a la del incrédulo o el inconverso. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales que de pensamientos del espíritu. La otra mente es la entenebrecida. La podemos encontrar en Efesios capítulo 4 del verso 17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer cosas ávides, toda clase de impureza. La palabra entenebrecido en el griego es scotizo, que significa privar de la luz, significa oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. Por ello hablan de la ignorancia que en ellos hay con respecto a ella. Una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron su vergüenza, se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos sus corazones. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer sus demandas. Es totalmente perverso. Tenemos también la mente vana en Efesios capítulo 4 verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los términos vano utilizado es del griego mataiotes, que tiene un significado explícito y este es falta de propósito. La característica de ser inútil o de estar vacío. Sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios, la senda del hombre le conoce solo aquello que frustra, porque esencialmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de la realidad. Este estado le lleva a la necesidad, a la obstinación y trayendo como resultado ulterior un caos total. También tenemos la mente cauterizada en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El término aquí del griego es cauterizado, así tal cual, que indica una conciencia endurecida que está marcada como un hierro ardiente y que queda destinado para tal acción en lo cual no hay marcha atrás. Según el apóstol Pablo, en lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, ya que ellos están conscientes del estado en que se encuentran. Lo más fuerte es que este tipo de personas es que llegan al extremo y fueron conocedores alguna vez de la verdad. O sea, están completamente perdidos. Tenemos la mente reprobada en Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra aquí reprobada es del griego adokimos, que significa no soportando la prueba, por tanto, rechazado. Se aplica primeramente a los metales, en el uso de los metales, cuando se probaban los metales. Esto en Isaías 1:22. Pero en el Nuevo Testamento se aplica a personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó esta prueba. Por lo tanto, fue rechazada. Una de las características de esta mente reprobada es que están atestados de toda maldad. Las principales fortalezas de una mente reprobada son varias. Por ejemplo, la avaricia, la perversidad y la depravación. Esta mente en particular presenta aproximadamente 17 formas de proceder y las que procedo a enumerar. Están llenos de envidia, de contienda, son aborrecedores de Dios, son homicidas, son engañadores y maliciosos, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue totalmente descalificada. Tenemos también la mente espiritual en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas las capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios específicamente. Cuando estudiamos, meditamos en la palabra de Dios a diario y estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Las características de una mente espiritual son las siguientes. Por ejemplo, posee sabiduría e inteligencia espiritual. Está continuamente meditando en la palabra de Dios. Entendimiento en el propósito de Dios y de su palabra. Tiene vida y paz de Dios. La mente está bajo el control y dominio del espíritu del hombre y este a su vez del Espíritu Santo de Dios. Todas sus capacidades mentales trabajan en libertad y sin dificultad alguna. El que posee esta mente espiritual presenta un modo de proceder como por ejemplo, es bondadoso, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Ahora tenemos la renovación de la mente en Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermano, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, esos son más o menos los escritos de la palabra de Dios que nos hablan con respecto a la distinta clase de mente que tienen los seres humanos. Muchos de nosotros tal vez habremos pasado por alguna de aquellas, pero gracias a Dios hoy nosotros tenemos una mente espiritual. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de agradar a Dios, porque amanecemos y le damos gracias a Dios, porque trabajamos o hagamos lo que hagamos, siempre estamos con Dios, estamos pensando en Él, siempre estamos meditando su palabra y buscando escuchar de su palabra. Por eso que usted está escuchando esta reflexión, porque usted tiene una mente espiritual, porque usted tiene un contacto directo con el Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso que usted tiene hambre y tiene sed de escuchar
su palabra. Me alegro que usted tenga una mente espiritual porque somos hijos de Dios. Buena reflexión. Bendiciones.